hemos mencionado, y cómo avanza de manera gloriosa el reino de Dios a través de la historia. Este libro entonces nos ha mostrado el poder del Evangelio, cómo Dios cumple eficazmente su propósito y sus designios, cómo da la provisión necesaria para que todo lo que Él determina se cumpla, y cómo nada ni nadie puede obstruir lo que Él ha establecido. Hoy vamos a estudiar Hechos 19, versículo 1 al 22, y continuamos entonces con el tercer viaje misionero de Pablo. El título de esta enseñanza es La iglesia de Éfeso es afirmada con poder. La iglesia de Éfeso es afirmada con poder. Y vamos a leer entonces la preciosa, gloriosa y majestuosa palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es eficaz y suficiente para edificar, instruir, corregir a cada una de tus ovejas. Que hoy, Señor, entonces podamos deleitarnos y maravillarnos en tus preciosas verdades. Pablo entonces inició su tercer viaje misionero. Su propósito, como bien lo aprendimos en la sección anterior, es afirmar la iglesia, poder visitar nuevamente las iglesias que fueron establecidas en el primero y en el segundo viaje misionero. La estructura de esta sección que vamos a estudiar hoy es también bastante sencilla. Del versículo 1 al 7 vemos la transformación de discípulos de Juan a discípulos de Cristo. Del versículo 8 al 20
vemos cómo la iglesia es afirmada con poder. En esta sección, que es el grueso de lo que vamos a estudiar hoy, vemos algunos subtemas puntuales. Primero, cómo la iglesia es fundamentada en la verdad, versículo 8 al 10. Cómo es afirmada con poder, versículo 11 al 12. Cómo los charlatanes reciben su merecido, 13 al 16. Y cómo el evangelio transforma una ciudad, 17 al 20. Y por último, cómo Pablo anuncia sus planes con respecto a la continuidad de su viaje misionero. Teniendo en cuenta esta breve estructura, vamos a mirar entonces lo que nos muestra este capítulo. Tal vez hoy no miraremos todos los detalles por causa de la extensión del contenido, pero trataremos de abordar los puntos principales. Lo primero que nos muestra este texto es que Pablo tiene un encuentro con un grupo particular. ¿Con quiénes se encuentra? Se encuentra con unos hombres que eran discípulos. Discípulo inmediatamente evoca para nuestra imagen discípulos de Cristo, pero el texto no nos está mostrando que aún son discípulos de Cristo, dice que son discípulos, pero el mismo texto nos mostrará discípulos de quién. Cuando Pablo se encuentra con ellos, entonces estando en Éfeso, les hace una pregunta: ¿qué clase de discípulos son ustedes? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Estos discípulos entonces eran discípulos que tenían conocimiento acerca de Dios, conocían verdades importantes acerca de la Escritura, pero habían sido enseñados por Juan. Aunque el texto no nos muestra cómo llegaron a Éfeso, es muy probable que en el momento en que Juan Bautista fuera llevado preso o fue asesinado, ellos huyeran a este lugar para tratar de protegerse o sencillamente para seguir compartiendo las enseñanzas que habían recibido de Juan. Pero esto nos muestra que ellos tenían una enseñanza que estaba incompleta. Por lo tanto, podemos deducir que lo que ellos habían aprendido tampoco había sido entendido a plenitud, porque el mismo Juan les había hablado de uno que vendría después de él. El mismo Juan se presentó como un heraldo, como un mensajero que estaba preparando el camino para uno que bautizaría ya no en agua, sino con el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que hace Pablo al identificar que estos hombres habían sido bautizados por Juan, recuerde que el ministerio de Juan fue llamar a arrepentimiento, pero conducir a los hombres a Cristo Jesús. Esa era su enseñanza. Juan bautizó con agua, pero Juan no tenía el poder de dar el Espíritu Santo. Juan bautizó para que los hombres fueran traídos a arrepentimiento de sus pecados, pero Juan no tenía el poder de perdonarlos. El único que podía perdonar los pecados y dar el Espíritu Santo, tal y como la Escritura lo enseñaba, era Jesucristo, el Mesías prometido, aquel del cual Juan hablaría. ¿Qué hace entonces Pablo? Inmediatamente corrige, completa la enseñanza que estos hombres entendían. ¿Y qué hizo? Les habló de Jesucristo. Note que lo que hace entonces es predicarles el Evangelio. Él les explica entonces todo lo que Juan les había enseñado acerca de un hombre llamado Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Les dice entonces a estos hombres quién es Jesús. Les explica que su bautismo no es completo y que necesitan ser bautizados. Pero ¿por qué necesitarían ser bautizados? Hemos visto a través de todo Hechos de los Apóstoles que el bautismo es la evidencia pública de aquel que ha creído verdaderamente en Cristo.
Por eso Pablo no los bautiza en Cristo Jesús sin antes predicar el Evangelio. Y esto es muy importante, hermanos, porque este mismo texto nos permite identificar que el hecho de que una persona tenga conocimiento acerca de Dios no es salva. Que una persona puede tener conductas moralmente correctas y una vida ejemplar, como sucede con muchas sectas en nuestro tiempo, sin ser salvos. Tener conocimiento acerca de Dios no salva. Lo único que salva es tener un conocimiento correcto y una fe verdadera en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Entonces lo primero que hace Pablo es hacer el ajuste doctrinal, enseñarles y explicarles lo que Juan les enseñó, pero que ellos muy seguramente no habían podido comprender. Ahora, estos hombres entonces no solo se están arrepintiendo de su pecado, sino que al creer en Cristo reciben lo que Juan prometió, el perdón de los pecados, porque he ahí el Cristo, el Cordero, que quita el pecado del mundo. Una vez entonces ellos creen y entienden lo que Juan les enseñó y lo que Pablo les está enseñando, corren a bautizarse de forma correcta. ¿Y por qué lo hacen solo en el nombre de Jesús? Pues si la Gran Comisión enseña que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que los inicios de la iglesia estaban conformados por judíos. Los judíos no tenían ningún problema con el Padre. Tenían un gran problema, era con el Hijo, con reconocer a Jesús como Hijo. Entonces, Pablo procede a bautizarlos en el nombre de Jesús para corroborar que este es el Mesías prometido. Pero en este mismo ejercicio sucede la operación trinitaria. Se hace evidente cómo el Padre escogió, cómo el Hijo redimió y cómo ahora el Espíritu desciende sobre ellos. El Espíritu Santo de Dios solo vendrá a una persona que ha creído en Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Esto entonces debe enseñarnos que sin importar cuán loable sea la conducta de una persona, a menos que su fe esté en Cristo como enseña la Escritura, esta persona no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo es porque aún no ha sido adoptado como hijo de Dios. Y si no ha sido adoptado como hijo de Dios, pues entonces está caminando hacia su condenación y necesita que se le predique al Hijo. Esto es muy importante con respecto a lo que Pablo está corrigiendo. Pero ¿qué hace en este momento? Dice que mientras los está bautizando, Pablo impone sus manos sobre ellos. Y acá quiero pedirles que podamos leer el texto de manera natural sin imponer ningún tipo de cosmovisión. La imposición de manos en el contexto de los apóstoles y de la iglesia misma tenía una connotación. La imposición de manos no era para una transferencia de poder, como suele enseñarse. La imposición de manos era para confirmar o comisionar a una persona. Era para hacer una evidencia pública de una confirmación, llámese para confirmar ancianos o para confirmar creyentes. Cuando Pablo impone las manos sobre estos hombres, no lo hace para transferir poder como algunos quieren enseñar. Lo hace para hacer un reconocimiento público de que estos hombres ahora son creyentes, que han creído verdaderamente en Jesús como el único que salva, como el único que perdona pecados, como el único que libera, como el único que da vida eterna. Y luego de imponer sus manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué sucedió? Esto no es nuevo.
Hechos de los Apóstoles ya lo ha mostrado, particularmente en el capítulo 2, en el momento de Pentecostés. No olvidemos que este lenguas que aparece aquí es el mismo lenguas que aparece en Pentecostés y tiene una connotación de glosas, idiomas, no glosolalias inentendibles. Pablo está diciendo que entonces, al igual que en Pentecostés, ellos empezaron a hablar en otros idiomas, idiomas articulados, entendibles, que nada tiene que ver con esas falsas manifestaciones de lenguas modernas. Y profetizaban. Profetizar en el contexto de la iglesia nunca fue tratar de vaticinar sobre aspectos futuros. La profecía nunca ha sido: te vas a ganar la lotería, vas a ser padre de naciones, vas a ser rico, vas a ser poderoso, vas a ser un líder. Profetizar era comunicar las verdades acerca de Dios, acerca de Cristo. Bien enseñó Pedro que la palabra profética segura que nosotros tenemos es la Escritura. Así que lo que ellos están haciendo es empezar a hablar en otros idiomas las verdades acerca de Cristo, las glorias de Dios. Cada vez que nosotros exponemos la palabra de Dios, estamos profetizando. Estamos comunicando la voluntad de Dios. Y esto fue lo que ellos hicieron. Algunos utilizan este texto para decir que esta es la evidencia de que cuando una persona recibe el Espíritu Santo debe hablar en lenguas, utilizando como apoyo también lo que sucede en Hechos capítulo 2. Esto no es cierto, mis hermanos, pues la Escritura nos muestra que esto tenía una señal particular y lo aprendimos en Hechos capítulo 2. ¿Cuál era esta señal? Confirmar la profecía que había sido dada por Joel. Confirmar que el reino de Dios ya no pertenecía a un solo pueblo y a un lugar geográfico, sino que el reino de Dios pertenecía ahora a hombres y mujeres de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Que ahora en Cristo el mensaje se había extendido por todos los lugares y la evidencia de ello era el Espíritu Santo. Pero no siempre que una persona recibe el Espíritu Santo en la historia de la iglesia hablaba en otros idiomas. Recuerden el bautismo de los 3,000. Dice, y 3,000 recibieron el Espíritu de Dios, pero no hablaron en lenguas. ¿Y qué decimos de la familia del carcelero? ¿Y qué decimos de Lidia y su familia cuando se bautizaron y recibieron el Espíritu de Dios? ¿Qué decimos de Pablo cuando estuvo con Bernabé? Mis hermanos, es falso inferir o afirmar que el bautismo del Espíritu Santo es una evidencia mística de lenguas, pero hay que hacer otra corrección. ¿Dónde dice que este es un bautismo en el Espíritu Santo? Ellos no fueron bautizados en el Espíritu Santo, ellos fueron bautizados en Jesucristo. El Espíritu Santo vino a ellos. ¿Cuándo es bautizada una persona en el Espíritu Santo? Cuando cree en Cristo. En el momento que cree en Cristo, recibe el Espíritu de Dios, es sumergida en Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo y se da una sola vez y para siempre. Así que lo primero que estamos observando es la importancia de creer en Cristo. Y esto, iglesia, debe animarnos a algo. He visto con dolor en estos últimos días cómo personas de diferentes sectas tienen conductas ejemplares. Los testigos de Jehová tienen conductas ejemplares. Los adventistas del séptimo día tienen conductas ejemplares. Pero no tienen la verdad acerca de Cristo conforme a la Escritura. Y por muy ejemplar que sea la conducta de estas personas, a menos que se les predique a Jesucristo como lo enseña la Escritura, sin importar su carácter recto y moral, no podrán ser salvos, porque el único camino al Padre es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Cordero que quita los pecados. Luego Pablo, entonces, de convertir
como siervo de Dios mediante la predicación del Evangelio a estos hombres de discípulos de Juan y convertirlos en discípulos de Cristo, continúa con su labor en Éfeso. Versículo 8. Veamos entonces cómo la iglesia es afirmada. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Recuerdan el modus operandi de Pablo? Iba a las sinagogas, enseñaba, pero acaba de suceder algo muy interesante con respecto al resto del libro. Dice que discutía y persuadía acerca del reino de Dios. Enseñaba Pablo lo que Jesús enseñó en su ministerio terrenal: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado y el reino de Dios está entre ustedes. Pablo entonces diligentemente seguía enseñando a los judíos quién es Cristo y cómo Él establece el reino de Dios, y cómo este reino de Dios nada tenía que ver con la distorsión que ellos tenían acerca del reino. Pero ¿qué sucedió? Versículo 9. Endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Mis hermanos, esto es una clara evidencia de que el cristianismo siempre chocará con el judaísmo. Cristo nunca será aceptado como Mesías y Señor en una sinagoga. El mensaje de la cruz es molesto al judaísmo. Por eso no hay nada más torpe que lo que se está pretendiendo en este tiempo de querer judaizar el cristianismo. El judaísmo y el cristianismo no pueden convivir en el mismo lugar, a menos que los judíos reconozcan que solo en Cristo Jesús hay salvación. Entonces estos judíos, endurecidos por su conocimiento y la mala interpretación de la ley, empezaron a hablar mal del camino, empezaron a hablar mal de la iglesia, empezaron a hablar mal de Cristo. ¿Y qué hizo Pablo? Algo que no había hecho antes: se apartó de ellos. Ahora la iglesia no seguiría reuniéndose más en sinagogas. La iglesia en su fase inicial, al estar conformada con judíos, se reunía entonces en las sinagogas. Pero a partir de este momento de la historia, en Hechos de los Apóstoles, Pablo toma a los discípulos, se va con ellos a una escuela de un hombre llamado Tirano. Algunos textos antiguos, textos occidentales, dicen que esta escuela se la facilitó a Pablo entre 11 de la mañana y 4 de la tarde, que era el tiempo más caluroso del día, y ninguno se reunía a debatir en este lugar. Entonces aquellos acostumbrados al debate en un escenario que era aproximadamente para 25,000 personas, se reunían en el momento más fresco del día. Y luego los discípulos de Cristo, el camino, se reunían en esta escuela. Y acá vemos cómo la iglesia en Éfeso fue afirmada. La iglesia de Éfeso vio milagros y vio poder, pero fue afirmada por la enseñanza de la palabra de Dios. Una iglesia sana y una iglesia saludable está cimentada en la exposición de la palabra. Pablo dice que se dedicó 2 años a enseñarles diligentemente. 2 años estableciendo una iglesia sólida, haciendo una cosa: enseñando la palabra del Señor Jesús. Esta parte de la historia de la iglesia también nos muestra la importancia de la formación doctrinal de la iglesia, la importancia de invertir tiempo en doctrina sólida y en la exposición fiel de la palabra de Dios para que la iglesia se establezca de manera firme. Mis hermanos, la iglesia debe ser una escuela para formar e instruir al pueblo de Dios mediante la palabra de Dios. Ese es el método que Dios
llegó a la iglesia para estar firme y para que siguiera creciendo, como ya lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles. La iglesia no crece mediante actividades de entretenimiento. La iglesia no crece con luces, shows y obras de teatro. La iglesia crece y se afirma cuando estudia la palabra de Dios, cuando aprende la palabra de Dios y cuando vive la palabra de Dios. Y eso también nos muestra que Dios estableció un orden, que es importante entender el valor que tienen los ancianos en el establecimiento de la iglesia y la formación de la iglesia. Pero ¿qué más hace Dios para firmar la iglesia en Éfeso? Versículo 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Qué bien este relato. Nos enseña que habían milagros en este lugar, pero los milagros los hacía Pablo. El texto dice que Dios hacía los milagros a través de Pablo. En este tiempo nunca iba a haber un coliseo con un letrero que dijera gran jornada de sanidad y milagros con Pablo. No, porque Pablo y los apóstoles entendían que el que hacía los milagros era Dios. Ellos solo eran un instrumento. Pero ¿para qué Dios hacía milagros a través de Pablo? Por la misma razón que hizo milagros con los apóstoles, para validar en este momento histórico de la iglesia a quienes enseñaban el mensaje y la autoridad del mensaje. La iglesia del primer siglo gozó de grandes milagros y grandes señales sobrenaturales porque aún no estaba el canon cerrado, y fue la forma como Dios le mostró a los hombres de su tiempo que estos apóstoles eran enviados por él y que el mensaje que predicaba venía de él. Por eso, una vez el canon fue cerrado y la iglesia fue afirmada y establecida en el primer siglo, ese mover sobrenatural operando a través de apóstoles cesó, porque Pablo fue el último de los apóstoles. Entonces, en este ejercicio dice que era tal la obra de poder que Dios hacía a través de Pablo, que tomaban pañuelos de él y delantales de él y se los llevaban a los enfermos y eran sanados. Al igual que cuando Pedro caminaba junto a los enfermos, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero Pablo y Pedro nunca se atribuyeron esos milagros. Siempre reconocieron que era Dios quien los hacía a través de ellos. Así era firmado su ministerio. Pero miren lo que sucede. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Acá aparece otro enemigo de la iglesia. Aquellos hombres que se presentan como siervos de Dios, pero en realidad son siervos de las tinieblas. Estos falsos servidores se dedicaban a hacer exorcismos. Esta palabra es muy conocida en nuestro entorno en el contexto católico romano, pero realmente este oficio tuvo sus orígenes principalmente en el pueblo judío. Estos hombres se dedicaban a expulsar demonios. Pero el exorcismo en el contexto de este tiempo era expulsar demonios a través de artilugios mágicos o hechicerías. Y era muy común en medio de los judíos que aún los sacerdotes judíos fueran buscados para expulsar otros demonios. Cuenta la historia que era una práctica muy frecuente y muy común en este tiempo. Pero no era una práctica que se hacía en el nombre de Dios. Era una práctica que estaba más bien influenciada por un entorno de hechicería y brujería. ¿Qué hicieron estos hombres?
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Estos hombres vieron la predicación de Pablo y vieron cómo Dios manifestó su poder a través de Pablo en nombre de un tal Jesús. Entonces ellos quisieron copiar la fórmula mágica a sus ojos, pues de esa misma forma estaban habituados. Los datos históricos muestran que ellos guardaban escritos, papiros y textos con conjuros especiales para tratar de operar sobre el reino de las tinieblas. Así que ellos estaban acostumbrados simplemente a replicar ciertos conjuros y creyeron que el nombre de Jesús se podía usar como cualquier otro ritual de hechicería. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de liberar a un endemoniado en el nombre de Jesús. Pero mis hermanos, el nombre de Jesús no puede ser usado por un incrédulo. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, y es poderoso y eficaz, y es en el nombre en el que hay salvación. Pero las gracias y los beneficios que Dios ha dado a su nombre es en favor de sus hijos. No todo el que use el nombre de Jesús es siervo de Dios, y este texto nos lo evidencia. He escuchado con penoso dolor muchas personas que a veces llegan a consejería insinuando que estuvieron en prácticas espiritistas y estaban tranquilos en estas prácticas porque quien ejercía las prácticas tenía un cuadro de Jesús y una cruz y una Biblia abierta. No todo el que pronuncie el nombre de Jesús es siervo de Jesús. No todo el que tenga una Biblia abierta en su casa cree en Cristo. Entonces estos hombres, queriendo usar el nombre de Jesús para su beneficio, miren lo que les sucede. El Espíritu les respondió. Esto nos deja otra clara verdad. Hermanos, el reino de las tinieblas existe. Es real. Hay una operación demoníaca. Pero la iglesia de Cristo no vivía atemorizado ni aterrorizado con esa operación demoníaca, porque la iglesia de Cristo sabe que Cristo Jesús en la cruz los venció, los humilló y los exhibió públicamente. Y que, como dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Pero entonces estos falsos servidores utilizan el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa en ese momento? Eran 7 hijos de un sacerdote, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron desnudos y heridos. Mis hermanos, el que juega con fuego se quema, y aquel que utiliza el nombre de Jesús en vano no solo recibirá su justo castigo en este tiempo presente, sino en el tiempo venidero. El nombre de Jesús es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor y de toda majestad. El nombre de Dios trae grandes beneficios para el pueblo suyo, para su pueblo, para sus hijos. Así que es bueno entender por este texto que no todo el que expulsa demonios es siervo de Dios. Pues en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. Y Él les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no les conozco. Mis hermanos, si observamos bien la Escritura, en ninguna parte de la Escritura se hicieron cultos de exorcismo ni cultos de liberación.
La liberación demoníaca de una persona que está poseída viene sencillamente cuando es expuesta al glorioso evangelio, cuando es expuesta a la preciosa palabra del Señor Jesucristo. La iglesia de este tiempo no es llamada a hacer cultos de liberación, es llamada a predicar el evangelio que libera en todos sus cultos. Todos los cultos deben ser cultos de liberación, porque es expuesto Cristo, es expuesto el evangelio para salvación de todo aquel que cree. Este ya no es un tiempo para andar mandando pañuelos, para mandar delantales, cosa que fue hecha de manera particular por Pablo. Todos estos hombres que venden pañuelitos ungidos, aceite ungido, como lo hemos venido aprendiendo a través de Hechos de los Apóstoles, son mercaderes de la fe. No son siervos de Dios, son siervos de las tinieblas. Y no expulsan demonios en el nombre de Jesús. Lo único que hacen son prácticas místicas que tienen más bien relación con la hechicería y la brujería que con la palabra de Dios. Pero ¿qué nos muestra también este texto? Que ese intento de Satanás por dañar o pervertir el avance de la palabra, Dios lo utilizó para afirmar la iglesia y para afectar una ciudad por completo. Porque miren lo que pasó. Esto fue notorio a todos, versículo 17, los que habitaban en Efeso, judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído vinieron confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué sucede? Muchos entonces habían creído por la predicación que Pablo había dado durante estos 2 años. Pero como suele pasar en los nuevos creyentes, hay muchas prácticas pecaminosas que hacen por hábitos culturales sin entenderlas como pecaminosas. Muchos de estos que habían creído, al estar en un entorno donde la hechicería era algo común, tenían libros de hechicería en sus casas. Pero con este suceso que Dios efectuó a través de Pablo, comprendieron el pecado que estaban llevando a cabo por la influencia cultural de la ciudad en la que estaban. Al ver entonces que el reino de Dios no tiene ninguna convivencia ni tolerancia con la hechicería, la magia y la brujería, porque son detestables a Dios, confesaron su pecado. Vinieron a arrepentirse. Sí, mis hermanos, toda práctica relacionada con las tinieblas es perversa. Lectura de tabaco, lectura del cigarrillo, lectura de las cartas, es pecado y es abominable a Dios. Son prácticas detestables que nuestra sociedad ha querido volverlas normales y comunes. Pero ¿qué pasa cuando el evangelio es predicado fielmente? Y cuando Dios muestra su poder, viene un verdadero arrepentimiento al corazón de los que creen. Noten que el arrepentimiento de ellos no fue meramente verbal. Ellos simplemente no dijeron, oh sí Señor, perdónanos, y conservaron sus libros de hechicería. Estos libros data la historia de que eran libros supremamente costosos. Pero ¿qué hicieron al entender que estaban pecando contra Dios? Mostraron que su arrepentimiento era genuino y era completo, porque un verdadero arrepentimiento está acompañado de obras que lo respaldan. Entonces tomaron sus textos de hechicería e inmediatamente los quemaron. Dice el texto que era una suma de dinero grandísima la que el pueblo corrió a quemar. ¿Por qué? Porque cuando alguien ha puesto su fe en Cristo, cuando alguien ha entendido el perdón tan grande que hay en el Cordero que quita el pecado del mundo, no dudará en deshacerse de todo aquello que es un estorbo para su comunión con Dios y tener una vida santa y piadosa. Por eso una verdadera conversión no puede ser con una mano tengo a Dios y con la otra mano sigo practicando cosas pecaminosas.
No puedo decir que estoy con Cristo, pero sigo practicando hechicería. No puedo decir que estoy con Cristo y sigo leyendo el horóscopo. No puedo decir que estoy con Cristo y sigo visitando espiritistas. Las tinieblas y la luz no tienen ninguna comunión. Y estas prácticas son abominables a los ojos de Dios. Así que la ciudad fue transformada, y dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mis hermanos, debe ser nuestro deseo como iglesia que la iglesia crezca, que esta ciudad sea trastornada y traída a los pies de Cristo. Pero no tenemos que hacer nada distinto a predicar fielmente la palabra de Dios. Es el mensaje que salva. Porque cuando alguien viene a Cristo por la palabra de Dios, realmente viene para vida. Pero cuando una persona viene a Dios por un espectáculo, por un show o por un entretenimiento, no está buscando al Dios de la Escritura. Está buscando satisfacer sus pasiones carnales. La palabra de Dios es poderosa y es la que salva, es la que transforma, es la que libera. Y el mensaje central de una enseñanza debe ser Cristo Jesús, el Señor, el Kyrios, el Cordero que quita el pecado. Luego Pablo se despide y dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, afirmando las iglesias de Asia. ¿Qué podemos aprender entonces de esta sección de manera práctica? Ratifico lo que dije en la primera sección. Primero, una persona que tenga conocimiento de Dios, pero no de Cristo, no es salva. La única posibilidad de que una persona pueda ser salva es por la fe en Jesucristo. Y la evidencia de que alguien ha creído legítimamente en Cristo es que viene el Espíritu Santo a morar en su vida. No es que se tira al piso y empieza a revolcarse y a hablar en lenguas que nadie entiende. Eso no es recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es aquella vida que antes amaba el pecado y ahora ama lo santo, que antes se deleitaba en la maldad y ahora se deleita solo en Cristo. Una vida donde se hace notorio el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero aquel que ha creído en Cristo y ha recibido el Espíritu Santo es movido a hacer pública su fe. ¿Y cómo hace pública su fe? Mediante el bautismo que la Escritura enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso creemos que el bautismo es para creyentes, no para bebés, porque un bebé no puede arrepentirse de su pecado. Un bebé no puede reconocer a Cristo como Salvador. Estos hombres eran adultos. Jesús era adulto cuando fue bautizado. Los 3 que fueron bautizados en Hechos de los Apóstoles eran adultos que creyeron que eran pecadores y creyeron que solo en Cristo había perdón de pecados. Por la Escritura podemos entonces mostrar que esto que se pretende enseñar hoy como bautismo del Espíritu Santo, que es a través de sensaciones y espectáculos circenses, no tiene sustento en la Escritura. Estas prácticas surgieron entre el siglo XIX y el siglo XX. Antes la iglesia no las conoció, porque la iglesia entendía que el bautismo del Espíritu Santo era ese glorioso momento en que una persona creía en Cristo y por causa de su fe era llena del Espíritu de Dios.
También aprendemos por este texto que la iglesia es afirmada y sostenida mediante la predicación poderosa y fiel de la palabra de Dios. Ese es el mensaje que salva. Ese es el mensaje que transforma una iglesia, que transforma una ciudad, que transforma un hogar. Entendemos que hay una operación demoníaca, pero Cristo venció. Y venció con poder. Y esa victoria sigue beneficiándonos a nosotros. Hoy en día no tenemos que hacer ni exorcismos ni jornadas de liberación. Hoy en día lo único que necesitamos es predicar la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y cuando esta es predicada, los pecadores son perdonados. Cuando esta es predicada y Cristo es expuesto fielmente, los pecadores son salvados. Los esclavos son liberados. Es Cristo el que libera. Es Cristo el que salva. Es Cristo el que da vida eterna. Es Él el mensaje central de la iglesia. Pero también aprendemos que la iglesia necesita tener espacios de estudio, que el creyente debe ser diligente en aprovechar el tiempo. El ocio no está mal, hermanos, pero este es tiempo para que aprovechemos nuestro tiempo en la edificación, en el crecimiento, en la instrucción, para ser más como Cristo y menos como nosotros. También entendemos que Dios hace milagros y sigue haciendo milagros como Él quiere, cuando quiere y en la forma que quiere. Ningún hombre puede atribuirse milagros o poder. Los apóstoles no lo hicieron y los que hoy lo hacen son mentirosos y engañadores. Ya ni pañuelos, ni escobas, ni aceite ungido, hermano, nada de esos disparates que ustedes observan en este tiempo son enseñados por la Escritura. Son engaños para manipular a las personas. No todo el que hable en el nombre de Jesús es siervo de Jesús. Y para identificar un verdadero siervo de Jesús, no basta solo con escucharlo mencionar su nombre. Basta con verificar que sus enseñanzas y su proceder corresponda a la Escritura. La iglesia sigue avanzando y es nuestro trabajo seguir haciéndolo. ¿Cómo? Mediante la palabra de Dios. Así pues, vemos una iglesia afirmada, el poder de Dios manifestado, una ciudad transformada por lo único que necesitamos: el mensaje de la cruz, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Así que, si tú estás lidiando con las obras de las tinieblas, déjame decirte hoy algo. La solución que tú necesitas no es un brujo, no es un sortilegio, no son riegos, no es agua bendita. Lo único que puede salvarte y liberarte de tu condición se llama Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo. No sigas practicando más algo que es abominable a Dios, pues la hechicería, la brujería, las oraciones a los muertos, todo esto es abominable a Dios. Tú no necesitas ir a una montaña que te exorcicen. Estos son prácticas místicas. Tú no necesitas un culto de liberación. Tú lo que necesitas es someterte a la palabra de Dios para que experimentes la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús, porque solo Él salva y solo Él perdona. Señor, muchas gracias por este momento. Gracias por la porción de hoy, por mostrarnos lo importante que es tener una enseñanza precisa acerca de Cristo, por recordarnos que la evidencia sobrenatural de tu Espíritu Santo en el primer siglo de la iglesia tenía un propósito: afirmar la iglesia y validar la autoridad apostólica de tus siervos. Gracias, Señor, porque a través de tu poder y a través del mensaje de Cristo, muchos han creído y siguen creyendo para salvación. Hoy confiamos en el valor de tu palabra y seguiremos enseñando tu palabra, pues es el único medio que sana, salva y libera. Gracias, Señor,
por aquel día en que trastornaste nuestra vida a través de la verdad, por ese día en que nos rescataste de las tinieblas, abriste nuestros ojos y nos permitiste ver todas esas prácticas pecaminosas a las cuales debíamos darle la espalda para venir y caminar en santidad contigo. Gracias porque tú fuiste quien nos salvó y eres tú quien nos sigue santificando mediante tu preciosa palabra, y lo harás hasta el final. En Cristo Jesús. Amén y amén.